Estamos con Nacho Otero, Luciana Geuna está enferma, ya se repondrá, no es nada grave. Hola Nacho. ¿Cómo estás? Estaba bailando recién Antonio Ríos. Antonio Ríos, sí. Cristina Kirchner. Se especuló mucho sobre el acto y vamos a hablar mucho de eso. También sobre quién custodió a los Kirchner en este acto. Fue la barra brava de Racing. Tenemos pruebas, fotos y un testimonio. Además, pero se especuló sobre quién había pagado este acto. Primero si se iba a pagar, ¿no? Sí. Hubo una información cruzada acerca de si iba a ser, y de hecho hubo críticas ya anticipadas al presidente de Racing, a Blanco, respecto a, bueno, tiene que ver o es correcto o no que se ceda el estadio, pero finalmente alguien lo pagó. Lo pagó, exactamente. Lo pagó Unidad Ciudadana y tenemos el contrato. Se podría decir que Blanco ha logrado una especie de proeza, que es que Unidad Ciudadana pague algo, porque Cristina Kirchner le estuvo diciendo a los intendentes: no tenemos un peso. Bueno, el alquiler del estadio se pagó y este es el contrato. Es un comodato oneroso entre Racing Club, Asociación Civil, sí, y Unidad Ciudadana, por Víctor Blanco, y el apoderado de Unidad Ciudadana, Jerónimo Ustarroz, que es hermano de... medio hermano, sí, hermano de Guado de Pedro, apoderado del partido de Cristina Kirchner. ¿Y cuánto se pagó por el estadio Juan Domingo Perón? Lo dice el contrato que... conocido Cilindro de Avellaneda. Sí, 562.000 pesos. 562.000 pesos. Ahí acá está. lo tenemos. El comodatario, o sea, el señor Ustarroz / Cristina Kirchner, abonará al comodante, o sea, Racing, en concepto de canon, la suma de pesos 560.000 pesos por la utilización de el estadio. Hubo mucha polémica con esto, incluso afiches que se pegaron en contra de Blanco. Las fuentes dicen que en realidad fue la oposición de Racing, porque la gente de Máximo Kirchner, que es hincha de Racing, estaba molesta porque tuvo que pagar por el alquiler de un estadio, cosa que no hacen cuando usan el estadio de Arsenal. Ahí el intendente de Avellaneda, Ferraresi, que financieramente apoya y mucho a Unidad Ciudadana, consigue el alquiler gratis. Ahora, también hay una, entre los ítems del contrato, hay uno que dicen que tienen que ser devuelto tal como fue entregado. Bueno, no pasó. O sea, por ahora el estadio está... la limpieza tenía que estar a cargo de, en este caso, el comodatario. Sí, el señor Ustarroz / Cristina Kirchner, la bailarina. / Unidad Ciudadana, ¿no? Esto vos decís que no sucedió. No sucedió por el momento. El estadio es una de control, como cuando pasa cada vez que hay un gran acto. Estamos viendo ahí muchas banderas. Hace 2 domingos Cristina Kirchner se reunió con intendentes. Hoy vamos a hablar de la traición de los intendentes K a los K, aunque parezca raro, está pasando. Y los intendentes le dijeron a Cristina Kirchner en su momento: bueno, ¿cómo pagamos la movilización? Y Cristina Kirchner dijo: ustedes ganaron mucha plata estos años, yo no tengo un peso. Eso generó algún tipo de molestia entre los intendentes. La estamos viendo bailar a Cristina Kirchner, que criticaba esto de los actos de Macri. Tenemos una imagen que resume. A ver. Un acto de Cristina con uno de Macri. Ahí está. La verdad que las puestas en escena ahora llegaron a un punto de encuentro absoluto. Una grieta. Desde lo que es... se cerró la grieta entre... cómo se cuenta el acto por parte de la puesta en escena, dónde están ubicadas las cámaras, cómo son los planos y demás, hasta la ubicación de dónde está el orador, en este caso Cristina Fernández, en los casos del PRO, Macri, María Eugenia Vidal y demás, que es en el centro de la escena, ¿no? Sí. La Durán barbarización o barbarización de, sin obviamente lo que tenga que ver con la barbarización, de lo que es la política y cómo se cuenta y cómo se lleva adelante un acto partidario, ¿no? Sí, le costó bailar al ex canciller Tayana. Baila mejor Cristina Kirchner, esto lo digo con respecto del ex canciller. Tal vez estaba intimidado porque estaba frente al estadio de Racing completo. Mucha militancia acá critica los bailes de Macri cuando gana, ¿no? Pero escucha a Cristina Kirchner hablando del bailecito de Cambiemos. Y le pido también a los ciudadanos que no nos enfrasquemos
en las discusiones porque tengo mucho respeto también por el otro candidato en términos personales. Me parece una persona, yo he hablado con él, me parece una persona agradable, simpática, le gusta como a mí bailar en los actos. Dejémonos, no, le gusta como a mí bailar en los actos, no lo voy a criticar, le gusta como a mí bailar en los actos. Eso. Y le pido también a los ciudadanos que no nos enfrasquemos en las discusiones porque tengo mucho respeto también por el otro candidato en términos personales. Me parece una persona, yo he hablado con él, me parece una persona agradable, simpática, le gusta como a mí bailar en los actos. Dejémonos, no, le gusta como a mí bailar en los actos, no lo voy a criticar, le gusta como a mí bailar en los actos. Bueno, no fue hoy la primera vez que Cristina Fernández bailó también en un acto. Lo había hecho cuando ganó la segunda presidencia, ¿te acordás? En la Plaza de Mayo, que bailaba también. Sí, y lo hizo en un acto muy criticable o muy criticado porque había bailado cuando había habido muchísimos muertos. No se sabe bien cuántos, sobre todo en Tucumán, cuando hubo una rebelión o una huelga de la policía en aquel momento. Ahí está Cristina Kirchner bailando cumbia en el acto de cierre de su campaña. Mostramos el contrato del alquiler de Racing, 560.000 pesos pagó Unidad Ciudadana, pero la barra de Racing, y estamos con alguien que sabe mucho sobre el tema, custodió el acto de Cristina Kirchner. A ver, Cristina Kirchner fue la única presidenta en democracia que en un acto, yo no sé si fue cadena nacional, dentro de la Casa Rosada, celebró la existencia de las barras bravas. En su momento, ¿no? Dijo que servían para... Eran como una especie de... Como que prácticamente lo bañó con el tema del folclore futbolístico, sin tener en cuenta que en realidad no son hinchas, sino que son delincuentes que aparte están buscando y persiguiendo un negocio, ¿no? Que está siempre alrededor de las barras, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y que además el presidente Kirchner impulsó, ¿no? Con Hinchadas Unidas Argentinas, una organización que manejaba uno de sus asistentes, Rudy Joaibor, que llegaron a ir al Mundial y han sido financiados. Estamos en comunicación con Juan Manuel Lugones, que tiene que ver con la seguridad, titular del APROVIDE, es el organismo, APREVIDE, perdón, tengo menos fútbol que la revista Para Ti, que es el organismo que se encarga de la seguridad en los partidos de fútbol. ¿Qué tal, Lugones? Aquí Nacho Otero y Nicolás Guñas que le hablan. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la APREVIDE es la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires. Es un organismo que está en la órbita del Ministerio de Seguridad de la provincia. Ajá. ¿La barra de Racing custodió el acto de Cristina Kirchner? Sí, claro. Estuvieron en el acto de esta tarde la Guardia Imperial. La Guardia Imperial, para el que no conoce, es la barra brava de Racing, que está formada por distintos sectores, los Stone, la 95 y la Guardia Imperial propiamente dicha. Y hoy estuvieron ahí, ¿no? Haciendo de culata en el acto de Unidad Ciudadana. Sí. Culata le decimos a... Muy lamentable. A culata le decimos al tipo de custodio informal, ¿no? Que es un término utilizado tanto en el caso de los barrios como también en algunas manifestaciones de algunos sindicatos, ¿no? Ahora, usted... Claro, porque hoy estuvo la barra de Racing haciendo de seguridad, cuando en realidad no son seguridad, ¿no? Sino que son un grupo... Es una contradicción en términos, ¿no? Barra brava, seguridad. Claro. Ahora usted... Exacto, ¿no? Es los zorros cuidando a las gallinas. Exactamente. Usted como titular de la APREVIDE, ¿qué siente cuando un partido político lleva a barras bravas? Yo no sé si alguno está identificado y tiene antecedentes, incluso me parece que hay uno que no podía entrar a los partidos, ¿no? ¿Qué siente cuando pasa esto? Porque es como el poder dándole más poder al crimen organizado. La verdad, en principio nosotros, desde diciembre del 2015, yo soy del equipo del ministro Cristian Ritondo y de la gobernadora María Eugenia Vidal. Estamos en el marco de una lucha contra las mafias, y en el caso que me toca a mí es contra las mafias del fútbol. Y venimos batallando, venimos sacándolos de la cancha, cortando lo que es la fuente de financiamiento, la policía de la provincia de Buenos Aires, haciendo allanamientos, cortando la financiación espuria del delito. Y de repente nos encontramos con que los que tienen prohibición de concurrencia a las canchas, los que nosotros hemos deliberadamente sacado por tener antecedentes penales, hay un grupo que los encontramos con armas en el estacionamiento del club. Y sin embargo, a pesar de todos esos antecedentes, terminamos con la barra siendo convocada,
y por plata, no porque tengan la camiseta de la Cámpora o porque sean exclusivamente kirchneristas, sino que los contrataron para esto. Y es un retroceso muy grande, claro, sobre todo lo que es en la lucha contra las mafias vinculadas con los barras bravas. O sea, estamos hablando no de una cuestión de adhesión política y que estaban dentro de los militantes y la gente que se acercó de buena fe hoy al estadio de Racing, sino que se trata de mano de obra violenta contratada exclusivamente para llevar un rol específico independientemente de su adhesión política. Es decir, lo que se quiere combatir, claro, para que se termine en el fútbol termina siendo convalidado por parte de una zona del arco político argentino. Claro, a mí me parece que en el año 2017 debería haber un consenso grande entre todas las fuerzas políticas y decirle a los barras bravas afuera, nunca más barras bravas. Pero me parece que hay una nostalgia en relación a lo que fue el periodo kirchnerista, 12 años de barra bravas para todos, en el cual hicieron y deshicieron, y sobre todo esa barra brava de Racing, en la cual tuvo un acercamiento muy grande con el expresidente Néstor Kirchner. Este mismo grupo que nosotros sacamos de la cancha son aquellos que fueron los primeros que llevaron a los estadios una bandera que decía Kirchner 2007-2011. Son los mismos que recibían al expresidente Kirchner cuando llegaba en helicóptero a la cancha y repartía televisores para el equipo de Racing en la época de Caruso Lombardi, o son los mismos que de la mano de Ginés González García buscaban un indulto para los barra bravas que estaban en cana y que no podían salir. Pero independientemente de eso, la barra brava se maneja por plata, son un grupo delictivo, son un grupo mafioso. Y si hoy llevaron la bandera de la Cámpora o se pusieron la camiseta o se subieron al paravalancha donde para la Guardia Imperial, no lo hicieron por amor al cristinismo, sino lo hicieron por plata, que es una fuente de financiamiento. La primera cosa que sentimos hoy es, nosotros les cortamos la fuente de financiamiento que viene de la relación de la cancha y el delito, y hoy la política los devuelve como figuras principales. Ahora, eso fue lo primero que sentimos hoy. Lugones, dos cosas cortitas. La primera es, usted recién mencionó que estaba la barra de Racing. Hubo también cierto enfrentamiento en lo que era un sector de la Guardia Imperial y también un sector de los Racing Stones. Finalmente usted dice que ese enfrentamiento quedó hoy unido porque todos estaban trabajando para la seguridad del acto, entonces. Claro, cuando hay plata de por medio se acabaron las rivalidades. Hoy estuvieron todos en este negocio, en esta facturación que le hicieron, tal vez a la Intendencia de Avellaneda, tal vez a algún dirigente infiel del club, pero lo cierto es que tenemos problemas con la hinchada de Racing, muchas veces por la relación con el municipio de Avellaneda. Hay muchos de ellos que trabajan ahí, hay muchos de ellos que están en las cooperativas de trabajo en Avellaneda, y tenemos muchos problemas con esto, ¿no? Porque cada vez hay menos lugares donde los barras puedan hacer apelación a las decisiones que tomamos nosotros. Antes de diciembre del 2015 una situación como esta era natural, porque dejaban a los barras afuera casi nunca, y entonces siempre había un lugar de algún intendente que te pidiera que no los molestes, algún diputado, algún senador. Hoy día no tienen lugar donde apelar. El mensaje nuestro es claro, nosotros luchamos contra las mafias del fútbol. Entonces quedan en falsa escuadra. Y solamente se pueden refugiar en la intención de volver al pasado, como es volver a estos actos donde el barra brava nunca trae nada bueno, y mucho menos en la política. Es retroceder mucho en todos los casilleros que hemos avanzado en 18 meses. Nosotros tenemos la foto de un barra brava hoy en la cancha. Yo no sé si usted puede identificarlo. No sé si está viendo la imagen. No tengo oportunidad de ver la imagen. Sí, es una persona un poco fornida con una remera Ralph Lauren, lentes de sol. Nos dicen que es una de las personas que tiene prohibición de entrar a la cancha, y bueno, se lo ve hoy en el acto de Unidad Ciudadana dentro de la cancha, haciendo la B con un compañero ahí. Nicolás, para que la gente sepa, porque no tiene la obligación de saber sobre barras, ¿no? Nosotros en el mes de abril detuvimos en el estacionamiento de Racing a un grupo de personas que estaban armadas, pertenecían precisamente a este sector llamado la 95. El Gordo Zucker fue detenido ese día,
Esa es esta persona. Ahí en esa foto. El nombre de la persona que vamos a mostrar es el Gordo Zucker. El alias es el Gordo Zucker. Sí, pero hoy estuvieron todos. Nosotros, hay una causa judicial que está en los tribunales, en la SUFI descentralizada Avellaneda, que investigó aquello. En aquel momento encontramos, en la previa de un partido de Racing con Atlético Tucumán, a estas personas con armas, manoplas, facas, y lo que nos llamó más la atención, con una serie de documentos de ciudadanos paraguayos que la justicia está investigando por qué la barra brava de Racing tenía una serie de documentos de ciudadanos paraguayos que no sabemos nosotros si son apócrifos o cuál era el motivo. Pero hoy estaban todos, estaban aquellos, estaba en esa foto probablemente yo no la alcanzo a ver porque no tenemos aquí un televisor, pero el Gordo Zucker, uno que le dicen Michelin, Tati, pero también estaban los de la Guardia Imperial, Rodríguez de la Guardia Imperial, y también estaban los de los Stone, Minty, Darío, Maxi, que son los apodos de guerra de estos delincuentes que realmente estuvieron hoy ahí, ¿no? Sí. Y realmente están nostálgicos de volver a lo que era antes. Hoy la Previde, lo que es la organización de la seguridad en el fútbol en la provincia de Buenos Aires no tiene trato con los barras. No hay nadie que pueda venir a pedirnos a nosotros que seamos indulgentes con algún barra. No hay posibilidades de que el ministro de Seguridad de la provincia, que es quien está a la cabeza de esta lucha contra los delincuentes del fútbol, pueda ir un paso atrás, y mucho menos la gobernadora. Entonces están en problemas realmente, se tienen que refugiar en lugares donde se sienten cómodos, ¿no? Yo también tengo para decir que la noticia es tal vez que estaba la barra brava de Racing haciendo seguridad, pero también estaban los que se referencian al Nuevo Encuentro, la barra de Morón, que estaba dando vueltas por ahí. Claro. Nosotros hemos tenido uno de los momentos más difíciles que viví en una cancha en lo que va de nuestra gestión, con un revólver en la panza, fue en la cancha de Morón. A usted, el titular de la Previde, le pusieron un revólver en el estómago. Cuando la primera vez que fuimos a la cancha de Morón, nosotros fuimos con la impronta de hacer una cosa diferente, y a nosotros con un revólver en la panza nos dijeron: nosotros somos los que bancamos en el Hospital Posadas y acá mandamos nosotros, y nosotros le mostramos que la historia había cambiado, y hoy día hemos podido tener un Deportivo Morón sin aquel grupo que era un grupo de choque de la antigua gestión del municipio de Morón, que comandaba la familia Sabatella. Pero realmente no se resignan y quieren volver. Así como tuvimos que luchar contra los barras bravas en el municipio de La Matanza. Almirante Brown tiene 4 barras bravas muy cercanas y muy ligadas a lo que es el municipio de La Matanza, y realmente en esos refugios es donde tenemos que tener la lucha más firme y más decisiva, porque lo vuelvo a reiterar, ahí quedaron los nostálgicos que quieren que las cosas vuelvan a ser como antes. Lugones, le hago la última pregunta, le agradezco que nos haya atendido. ¿La Previde tiene la potestad o el poder para hacer una denuncia? Porque justamente estos hinchas que fueron denunciados por ustedes hoy volvieron a la cancha, aunque haya sido un acto partidario. Nosotros, Nicolás, vamos a buscar toda la información de lo que pasó hoy, las fotos, las cosas que vayan surgiendo, alguna filmación. Vamos a hacer la denuncia, está dentro de nuestras facultades, pero sobre todo teniendo en cuenta que a lo que nosotros nos dedicamos por mandato del ministro de Seguridad de la provincia no es solamente a que hagamos esta lucha en lo que tiene que ver adentro de una cancha. Los barras bravas no pueden explicar de qué viven. Esta barra brava de Racing, los que la manejan no tienen ni un número de quit y sin embargo son propietarios, viven una vida como si fuesen millonarios y no pueden explicar de qué viven. Tanto estos como los de Morón, como los de La Matanza o como los de Loma de Zamora, ¿no? Y nosotros estamos en una lucha para saber de qué viven, y aquellos que vivan del delito realmente son adversarios nuestros, y vamos a seguir hasta el final denunciándolos en la justicia como lo estamos haciendo ahora. Muchas gracias, Lugones. Chao, gracias a ustedes. Estábamos escuchando a
Lugones. Mirá esto que te quiero mostrar, Nico. Fíjate cómo quedó la cancha de Racing. Estos son pintadas que sucedieron después del acto de Cristina Fernández. Sí. Macri ladrón. Bueno, esto tendrá que pagar la unidad ciudadana según el contrato, sí, ¿no? Hay varias fotos. Muchas iniciales de Cristina Fernández de Kirchner. Hay mucho enojo en Casa Rosada con lo que acaba de suceder y no se descartan medidas de sanciones vía la AFA. Es una de las posibilidades también porque lo que fundamentan es que se violó el estatuto, pero habrá que analizarlo ahora como sigue todo en distintos canales de investigación, ¿no? El campañolo falta muy poco para el fin de la pero recién arranca la campaña esta semana. Nico, Nacho, ¿cómo están? Bien, arrancó. ¿no? Toda esa gente que estaba rodeando a Cristina sonriendo, en realidad, fuera del micrófono no sonríe tanto. No, exactamente. Fuera de micrófono muchos ya están pensando en qué van a hacer el día 23 de octubre, que va a ser no seguir junto a Cristina Kirchner. Vamos a dar un dato, una cifra que explica un poco este dato. Cambiemos tiene 101 municipios ganados en las PASO de 135. Gobierna 69, pero llegó a ganar 101 en las PASO, a pesar de que Cristina ganó por 20.000 votos la elección en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la lectura que hacen los intendentes? Que el futuro de ellos no va a ser a partir del 23 de octubre junto a Cristina, sino en otro lado. Todavía muchos no saben cuál es otro lado. No estamos diciendo que sea Cambiemos, sino que muchos de ellos tendrán que ver si será con el peronismo de Massa, con el peronismo de Pichetto. La mayoría de ellos ya tuvo reuniones en el despacho del senador Pichetto, que es el jefe del bloque de senadores, y que hay que recordar que hoy es el hombre que más se opone a Cristina Kirchner. Él públicamente, yo se lo pregunté incluso la semana pasada en el coloquio de idea cuando lo vi, insistió con su respuesta, él entiende que a partir de diciembre va a haber dos bloques. Uno es el de Cristina, con Unidad Ciudadana, y otro es el de los peronistas y los gobernadores 22 peronistas. senadores dicen que junto a esta hora y que se va a llamar Bloque Partido Justicialista. Claro. Partido. Ahora, ¿Bloque partido o partido? Bloque del Partido Justicialista. En el medio de todo esto, no ha capitalizado hasta el momento, por lo menos en cuanto a intenciones de adhesión de algunos intendentes, Randazzo, que se venía planteando ahí en el medio, o quedó bastante relegado después de lo que sucedió en las PASO. Randazzo perdió después de las PASO algunos intendentes, algunos importantes, como el de Burlingame, por ejemplo, Juanchi Zabaleta, que saltó al cristianismo. Pero ellos no están, digamos, atentos a esto, de dónde están ahora, sino pensando que van a ser el 23 de octubre. Ellos quieren tener una oposición a Cambiemos, pero racional, así te lo explican, no la que marca Cristina Kirchner. Por eso están pensando en que el operador, digamos, del peronismo de cara al 2019 sea Pichetto, y los intendentes están buscando este respaldo. Pero la situación se da no solamente... Hay ejemplos. Sí, hay ejemplos puntuales. Insaurralde me parece que es el más grande por el peso que tiene el propio Insaurralde. Es uno de los tantos que, por ejemplo, hoy no estuvo en Racing, ¿no? Insaurralde. Y lo tenía pegado Lomas, Avellaneda. Sí. Le quedaba Cerquita, bastante cerca. Le quedaba bastante cerca. Según fuentes del PJ bonaerense, a Cristina Kirchner le molestó que Insaurralde estuviese en el acto de la inauguración del nuevo puente La Noria. Claro. Con Macri. Macri hizo alguna broma respecto a Jessica Sirio. Y lo que dicen colegas de Insaurralde es que no solo le reprocharon eso, sino que además no haya armado un escrache contra Macri como los de Magario. Claro. Esto que vos planteás es lo que no quieren muchos de estos intendentes. O sea, no quieren a la cámpora gobernando ni esa postura de confrontación con Macri de esta manera. Juan José Musi es otro, ¿no? Que no es intendente, es el padre del actual intendente de Berazategui. Y esto demuestra un poco, a ver, cuánto puede pesar que los intendentes te jueguen en contra o no. En las PASO en Berazategui, Juan José Musi, que es candidato a concejal, sacó 10.000 votos más que Cristina. Claro. 10.000 más. Y esto enoja seguramente, ¿no? A la gente de la cámpora y al kirchnerismo. Y puede enojar a los Musi, y los enojó porque hubo un pase de facturas de Máximo Kirchner. Y si hay más corte de boleta y son 20.000 los votos,
y esto se suma en diferentes distritos, bueno, Cristina Kirchner la tiene complicada. Y un dato más, que es importante, que hay incluso una denuncia del día de hoy en Lomas de Zamora, pero pasa en varios distritos del conurbano. ¿Qué están haciendo muchos intendentes? Están repartiendo las boletas cortadas. Entonces te mandan el candidato local con, por ejemplo, Florencio Randazzo a la cabeza, o con Sergio Massa. Sí. Entonces, aquellos que sean peronistas, por ejemplo, pero no quieran votar a Cristina, por lo que fuere, les dan la opción ya cortada del candidato local, suponete de Lomas de Zamora, con el candidato Sergio Massa. Claro. O incluso hemos visto el caso de poner a Cambiemos, o sea, poner la lista de Unidad Ciudadana con el concejal local y Esteban Bullrich como candidato a senador. Entonces te han armado el pack y vos... Es como una boleta ya tuneada, ¿no? Que empezó a tomarse registro de esto a lo largo de este fin de semana, que empezaron a llegar algunas de estas boletas, ¿no? Sí, y digamos, yo hablé con algunos de ellos que incluso lo hacen y te explican que con eso suman algunos puntos, aunque sean pocos, porque hay mucha gente que no quiere cortar boleta en el momento en el que va a votar, sino que boleta vota la lista completa. En cambio, si vos se la llevás armada de lista, tenés la opción y la posibilidad de que lleve efectivamente cortada. Claro, ellos dicen, no es que los engañamos, la gente sabe que este candidato... O sea, la boleta dice Unidad Ciudadana y la boleta de Esteban Bullrich dice Juan José Cambiemos. Sacó 10.000 votos más que Cristina en su partido. ¿Y por qué les importa a los intendentes el Consejo Deliberante? Según la ley de las intendencias en la provincia de Buenos Aires, cuando un intendente pierde la mayoría, se puede juntar esa oposición y destituirlo de su cargo a través de una especie de juicio político. Siempre hay alguna o excusa o dato para tratar de voltear a un intendente. Para un intendente tener el control del Consejo Deliberante es crucial. No pueden gestionar, sienten estos los intendentes, yo no sé si están así, pero ellos sienten que si no ganan el Consejo Deliberante se complica todo lo que es la gestión municipal. Y además dicen, nosotros en el 2019 también queremos permanecer, ¿no? O tener un destino, y para en el 2019 tenés que también tener una mayoría en el Consejo Deliberante, si no repartís poder de cara también a las próximas elecciones. Sí, Insaurralde no estuvo hoy en el acto de Cristina Kirchner. Varios intendentes faltan. Sí, varios. Estuvo Daniel Fernández, que no se mostró, pero lo encontramos. Y hay un dato. Hoy Jessica Sirio hizo no un acto, pero hizo un show de... Ahí la estamos viendo. Yo no sé bien cómo se llama. Una clase de zumba. Al aire libre. Sí. Mirá vos. Y mirá la gente que juntó, Jessica. Sí. 20.000 personas. Sí. 20.000. Es un número, ¿no? Sí. Estaba con Beto Pérez, que es el creador de esto. Ella está embarazada, se la ve bastante bien. Y como en Twitter siempre hay gente con algún... en Instagram, perdón, siempre hay... gente con algún tipo de maldad o ironía. Este es el Instagram de Jessica Sirio. Sí. ¿Qué le escribieron? Le escribieron, a ver si lo encontramos por ahí, si no lo cuento yo. Le dicen a Insaurralde, lo hubiese llevado a Racing, casi que había más gente en ese acto que en el de Racing. 20.000 personas juntó Jessica. Pero no era un acto político. No, era una clase de... Bueno, Cristina bailó zumba las últimas veces también, que con Jessica campaña, y hoy también bailó en Racing. Sí, ¿no? sí, bailó, pero con Jessica no. Sí, algo que antes no le gustaba, el tema del baile. Exactamente. Bueno, hay más, ¿no? Intendentes que están, digamos, saltando, fuga, digamos. Bueno, la gran mayoría entiende que no hay 2019 para Cristina Kirchner. Esta es la razón principal, más allá de cómo sacan esta elección. Primero porque los números, Cristina ganó por 20.000 votos y se cree que en esta elección está mucho más complicada que en las PASO, con lo cual todos buscan un destino que les sea favorable, ya sea en Cambiemos o con Sergio Massa, o como decía antes, las reuniones que hubo en octubre... Con Sergio Massa se reunieron casi todos. Sí. Bueno, y con Pichetto también. Sí, sí. Esto incluso muestra... con foto, ¿no? Menéndez de Merlo, Nardini de Malvinas Argentinas y el intendente de Navarro fueron con Pichetto y sacaron una foto. Y esa foto muestran, por un lado, que ya no le tienen miedo a Cristina. Es decir, que pueden... De hecho, hubo una reunión de Cristina con muchos de estos intendentes donde de eso no habló Cristina. Porque... Habló al final, cuando sacaron una foto final, solamente dijo falta Pichetto. Como sí, como una... Ahora, algunos pivotearon del cristinismo al randacismo, después
coquetearon con el masismo, después volvieron al cristinismo, digamos, hubo varios pivoteos a lo largo de todo lo que fue este periodo previo a las PASO, post-PASO y ahora ya de cara a las elecciones. Bueno, es que el peronismo cometió el error de la fragmentación, ¿no? De ir a una elección absolutamente divididos. Bueno, lo que más los divide es la propia Cristina Kirchner y su forma de gobernar y su forma de administrar el poder. Es decir, ella arma la lista. Bueno, entonces hay muchos que ya están cansados. De la cámpora, sobre todo, sí. Siempre y cuando te vaya mal. O sea, si Cristina siguiese con ese 54% del 2011, seguramente la historia de Sí, de acá al domingo, ¿no?, puede pasar cualquier cosa y tal vez los intendentes que están en fuga dejen de estar en fuga. No parecería ser el caso. Hoy, pobre a Luis Delía, le dijeron que no vaya al acto porque era piantavoto, ya vamos a hablar de eso. Claro. Y no se vio a mucho Julio De Vido. Qué injustos, ¿no? Para un servidor como el señor Luis Delía. Todo lo que hizo Luis Delía. El audio compungido. Sí, muy compungido. Sí. Pero no se vio tampoco a otras grandes caras que pues, se podrían considerar que no suman grandes votos a Unidad Ciudadana porque ni siquiera están en la lista. Piedra Libre Aníbal Fernández con unos lentes modernos. Es una selfie. Es una selfie, sí, con la gente atrás. Pero bueno, ahora los actos... Estaba al costado del escenario. Sí, es que los actos ya no son con esos... con los palcos, ¿no? Como se veía antes. No. En la Casa Rosada, sobre todo, cuando ahora había poder. Un escenario, una pasarela hasta el centro donde van las tres cabezas de lista y después vuelven y está la foto grande como We Are the World, atrás, todos juntos, que es como una especie de nuevo escenario, ¿no? Sí, y además Cristina cambió el discurso a un discurso mucho más duro, digamos, de enfrentamiento, sobre todo con Mauricio Macri, no tanto con María Eugenia Vidal, sino sobre todo con el propio Macri. Se lo escuchó en el día de hoy, atacar básicamente al gobierno en su discurso de campaña. Sí, pero terminó bailando. Terminó bailando, un poco de alegría en el cierre. Veremos qué pasa el día domingo, que es el momento final. Lo que está claro es que los propios intendentes han decidido encontrar en dos personas que están absolutamente enfrentados a Cristina, que son Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, el futuro político de ellos. Tal vez en el con alguien del gobierno también. Cristina Kirchner bailando no con Jessica Sirio, sino en el acto de Racing. A ver, el domingo se elige legisladores nacionales, o sea, gente que va a ir al Parlamento a hacer leyes. Y que tiene que estar, por ende, de acuerdo, también a derecho, ¿no? Exactamente, muy bien. Por primera vez, pues esto es una iniciativa de la actual Oficina Anticorrupción, en la ley de reforma política se incluía un ítem que decía que cada candidato ya oficializado tenía que presentar su declaración jurada. La Oficina Anticorrupción esta vez profundizó en el tema, hizo acuerdos con la Cámara Nacional Electoral, con notas enviadas a la Cámara y también al Ministerio de Seguridad. 1.412 candidatos. Sí, son 1.412 candidatos. Ahora, ¿cuántos de estos candidatos presentaron la declaración jurada de acuerdo a cómo tenían que hacer en una ley que se dictó dentro del mismo Parlamento del que ellos quieren ir? Solamente 906. Que es el 65%. El 64,16, ahí está. El resto no lo hizo y ya está fuera de término. Y hay una cuestión, a ver, hay muchos nombres que sorprenden sobre quienes no presentaron la declaración jurada y otras cosas que no van contra la ley, pero son un poco desprolijas. A ver, la ley permite presentar la declaración jurada cerrada del 2016, que es el ejercicio anterior, pero también dice que se puede presentar la del 2017, ¿no? En el 2015 se había presentado menos todavía de los candidatos, un 55,07. La Oficina Anticorrupción, con esta modalidad que hizo con la Cámara Electoral, cambió y subió un 10% más. Es obligatorio cuando se oficializa una candidatura presentar esta declaración jurada, como decíamos. No está prohibido ser candidato si no la presentás, porque la ley hecha por los propios legisladores fue un poco laxa en ese sentido, pero
bueno, Lo la cierto medida es que el día de la- después del cierre de listas tienen que estar las declaraciones juradas. Sí, cuando se oficializan, ¿no? Entonces el 64,6 no las presentó. Hay varios nombres, no sé si tenemos las placas, sobre quienes no presentaron la declaración jurada y lo deberían haber hecho. Voy a decir dos entre muchísimos. Hay de Cambiemos, hay de todos los partidos. Pero hay uno que llama la atención, Luis Zamora. ¿Luis Zamora? Luis Zamora no presentó su declaración jurada de bienes. Tampoco lo hizo Eduardo Brizuela del Moral, por ejemplo, de Catamarca, que fue gobernador. No lo hicieron muchos senadores, candidatos a senadores de La Rioja. No lo hizo mucha gente de Cambiemos. El listado es muy grande y se puede encontrar ahora en la web de la Oficina Anticorrupción. Si sabés quién fue candidato, puedes buscar el nombre y ver si presentó la declaración jurada. Y sobre todo hay una que a mí me llama la atención, que es la de Cristina Kirchner. Todos los candidatos más importantes, digamos, presentaron su declaración jurada. Cristina Kirchner podría haber presentado la del 2017, que es cuando ya le había legado todos sus bienes a sus hijos justo después de ser procesada, en lo que se sospecha pudo haber sido una especie de insolvencia fiscal, monetaria y real para que no se... Proteger los bienes que no sean embargados, Claro. básicamente. Pero ¿qué declaración jurada presentó? La del 2016, donde sigue siendo multimillonaria, donde sigue siendo dueña de Otesur, de Los Sauces, de todas las empresas por las que está siendo investigada. A ver, no es ilegal, esto lo permitía la ley, pero también permitía presentarla del 2017 como hicieron muchos de los legisladores que presentaron la declaración jurada. Se tomaron el trabajo de presentarla del 2017, que era un poco más laborioso que presentar la anterior, que ya la tenían hecha. Cristina presentó la que demostraba que tiene una fortuna que ahora tienen los Kirchner. Entonces, según la Oficina Anticorrupción, el 64,16 de los candidatos a diputados y senadores que vas a votar el domingo no cumplió con la ley de presentar su declaración jurada de bienes como se había votado en el mismo Congreso al que esa gente quiso entrar. Quiere entrar. Exactamente. Sí. Seguimos hablando de gente que no es que está al margen de la ley, pero que puede estarlo. Luis Delía. Está triste, Luis. Sí. Está triste, está compungido. Sí. Se lo ve en un audio bastante mal. Se lo escucha en un audio mal. Sí. Dice que tuvo una mala semana, la peor semana de Luis Delía. Primero lo escuchamos y te vamos a contar por qué tiene razón y por qué tal vez tendría que estar un poco más preocupado. Y además lo vamos a defender. Así que si alguien no me ve es por eso. Porque Parrilli me pidió que no vaya y el argumento es, mira, vos sos piantavoto, vos le restás votos a Cristina. El jueves estoy citado con Bonadío por la causa, y la pongo entre comillas, de encubrimiento a la AMIA. Creo que quieren montar un show conmigo. Estoy citado a las 9 de la mañana, así que terminaré el programa a las 8 y iré a ver a Bonadío. Y yo creo que voy a quedar preso. Voy a quedar preso sin ningún argumento, ningún argumento judicial. Y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Está explicando por qué no lo van a ver en el acto. Sí, no lo vi. Parrilli dijo que no vaya. Piantavoto. Sí. A ver, Piantavoto. esto revela dos cosas. Una, el kirchnerismo la mala no te banca. Sí. Caíste la mala no te banca. Lo está pensando Julio De Vido, por ejemplo, que hoy tampoco estuvo. Delía además revela que lo llama Parrilli. Es el mismo nexo que tenía en la investigación de Bonadío sobre el encubrimiento del caso AMIA, cuando tenía que hablar Exactamente. de temas que le interesaban a la República Porque Islámica de Irán. en las escuchas, en donde aparece Luis Delía, Yusef Khalil, aparece también Esteche. Bogado en su momento. Una persona que no una sabe si es persona- espía o no, pero un todo parece- supuesto, vamos a poner un supuesto espía de, por entonces, la CIDE. Lo que sucede es que Parrilli, cuando habla con los interlocutores de esta supuesta diplomacia paralela iraní, lo que dice es que él va a Casa Rosada a hablar con Parrilli. Y él lo nombra. Y dice que él estaba en Casa Rosada juntada con él. O sea que quien
según la hipótesis del fiscal Nisman, era el reportante directo de Luis D'Elia, o quien Luis D'Elia se iba a reportar directo, era Parrilli. Siempre yendo a la hipótesis del fiscal, la misma persona que hoy le dijo que no vaya. Sí, a ver, Luis D'Elia tiene que declarar el jueves en la causa de posible encubrimiento a los imputados iraníes en la causa AMIA. La denuncia de Nisman. Nisman está muerto, su denuncia no. El fiscal Policita hizo el dictamen, pidió todas estas indagatorias. Mañana declara el ex canciller Timmerman. El jueves le toca a D'Elia. Él dice que se va a hacer un show y que no hay pruebas. Yo le recomiendo a D'Elia, y ahora igual lo voy a defender, que lea el dictamen porque está repleto de pruebas. Cuando D'Elia decía en los audios, estoy en el Ministerio de Planificación Federal, se comprobó por una geolocalización que estaba en el Ministerio de Planificación Federal. Cuando decía que estaba con Parrilli, estaba con Parrilli. Por lo menos estaba en Balcarce 50 o en el las celular. inmediaciones. Se había olvidado el celular justo ahí. Puede ser. Estaban los audios igual con los iraníes. Habla con Esteche. Incluso en un momento dicen, este es el mismo memorándum que había hecho Fernando por Esteche en su momento. Sí. Hay mucha documentación incluso de Cancillería que complica a D'Elia. El dictamen lo hizo Policita, después la instrucción pasó al fiscal Tayano. Habla de cárcel D'Elia. Dice, puedo quedar preso. ¿Podría quedar detenido? Sí. Él se adelantó a una versión que decía que iba a ser detenido. Y antes de que se pida su detención, pidió la exhibición de prisión, sí, porque fue un rumor que corrió muy fuerte la semana pasada. Claramente ese rumor llegó al círculo de la defensa de D'Elia y hizo un pedido para eximir de una prisión que todavía no había sido pedida. Sí, obviamente se rechazó, porque la rechazó el juez y la Cámara, porque si no hay pedido de detención, ¿cómo la vas a pedir la exhibición? No soy abogado, pero es una cuestión de lógica. Tiene que responder muchas cosas. Nisman había llamado a D'Elia y Esteche en su denuncia original personajes inclasificables e impresentables. Y Policita en su dictamen, que ahora lo tiene Tayano, dice que se va a probar que eso era efectivamente así y el rol que les asigna era el de ser como especialistas, especies de embajadores paralelos de la República Argentina con la República, el régimen de Mahmoud Ahmadinejad, de la República de Islam, porque lo era. Están los audios, hablaba con Mohsen Rabbani, el máximo acusado de haber puesto la bomba en la AMIA, que es el mayor atentado terrorista. Mohsen Rabbani, que a su vez era el líder espiritual de la mezquita de Al-Tawhid en Flores, que es el mismo lugar que se sitúa después como uno de los lugares por donde pasaba esta diplomacia paralela, en donde ciertos personajes de las escuchas tuvieron un rol activo, como fue Yusuf Khalil, que después se separó incluso del liderazgo de la mezquita y ahora quedó bastante marginado incluso de la comunidad islámica. Sí. Pero lo cierto es que en ese lugar había muchas conexiones también con Mohsen Rabbani y de hecho han tenido varios viajes. Sí, a ver. Y ellos no lo esconden, ¿eh? No, D'Elia fue a Irán. D'Elia defendía el pacto con Irán, decía que la causa AMIA estaba contaminada y ahora lo voy a defender. Mira vos. Sí. Fue injusto el kirchnerismo no dejar entrar a D'Elia a la cancha de Racing y decirle piantavotos. D'Elia bancó el pacto con Irán. Tomó una comisaría en el 2004 acusando a la policía de haber encubierto el crimen de uno de sus compañeros, que obviamente es repudiable, pero no se hace eso tomando una comisaría y además destruyéndola, incluso está en un juicio oral por eso. D'Elia era el que iba a las contramarchas y le pegaba a los ruralistas. D'Elia era el que iba a las estaciones de Shell cuando lo mandaba Néstor. D'Elia era el que decía lo que no podía decir Cristina Kirchner. D'Elia era todo eso que era Luis D'Elia y ahora es piantavotos. El kirchnerismo es injusto. Ahora le dice piantavotos al que antes mandaba juntarlos. Así que en ese punto, nuestra solidaridad con el pobre Luis D'Elia, que puso la cara, el cuerpo, dijo te odio a Fernando Peña, nos puteó, hizo denuncia, todo. Le encontramos una casa quinta en PPT, con doble piso, pileta, parque, todo, y ahora le dicen piantavotos. Exactamente, es muy injusto. Nosotros vamos a una tanda en Tele Central y cuando vuelva, ¿qué vamos a hacer? ¿Más información? Papeles. Para tirar al techo tenemos papeles.
sigue campañólogo, pero esta vez elecciones Internacional. en Venezuela. La olvidada Venezuela, Sí. ¿no? Hay que decirlo, un año negro, 120 muertos, ¿no? En un mes de protestas. Como mínimo. Como mínimo, claro, oficialmente probadas. Hubo elecciones el domingo, uno se pregunta, ¿pero cómo elecciones? Si hubo 120 muertos, se disolvieron el Parlamento. ¿A quién se le ocurre, Se no? había demostrado el fraude, o la propia empresa que hizo... Hizo fraude, Claro, así lo denunció. sí. Sin embargo, fueron a votar los venezolanos y pasó absolutamente de todo. Como quien dice, las dictaduras no pierden, y esto es lo que pasó en Venezuela, ¿no? Las dictaduras no pierden. Bueno, 17 a 23 fueron los estados. Recuerden que en Venezuela se votaron gobernadores de estados. 17 estados quedaron para el chavismo, 17 de 23. Cuando en las encuestas, incluso las más pesimistas, daban que la oposición iba a ganar por lo menos 13. Bueno, nada de esto pasó. El propio Maduro dijo, el chavismo arrasó. Esas fueron las palabras de Maduro. Arrasó el chavismo, dijo el presidente de Venezuela. ¿Quién maneja la Comisión Nacional Electoral en Venezuela? El oficialismo, por supuesto. Y hay un comunicado de la Mesa de Unidad de Venezuela de hace algunas horas o minutos nada más, hace un rato se conoció, donde dicen 2 o 3 cosas que me parecen relevantes. Por un lado dicen, más de 1 millón de venezolanos no votaron porque estaban los... 1.700.000 venezolanos no votaron porque estaban modificados los centros de votación o estaban dañados y no Nunca pudieron llegaron votar. a la mesa. Máquinas dañadas, por ejemplo. Casos de máquinas dañadas. 1.700.000. Sí, exactamente. 300.000 no votaron por violencia o coacción o por presión. O sea que estamos hablando de 2 millones de venezolanos que no votaron en esta elección, según denuncia el comunicado de la oposición, de toda la oposición. Hay que tener en cuenta, digamos, todo lo que pasó este año y que Maduro con esta elección se fortalece. Más allá de lo que diga la oposición, recuerden ustedes que el año que viene hay elecciones a presidente, diciembre del 2018. No van a dar ninguna máquina, salvo la que diga sí Maduro. Nico lo dijo clarísimo, no van a andar ninguna máquina, exactamente. Salvo la que digan sí Maduro. Es fantástica tu definición porque si Maduro, con la presión que hubo este año, la cantidad de muertos que hubo este año, con la represión que él ordenó, no cayó, va a ser muy complicado que lo haga en este escenario. No se entiende muy bien por qué la propia oposición fue a las elecciones, porque, por ejemplo, en otras oportunidades no había ido, y también es cierto que le dejó servido, esto fue hace 2 años, la asamblea al propio Maduro. No, tal cual. Y en el medio, no, además de los muertos, también todos los escándalos que tenían que ver con la crisis institucional. Se disolvió el Parlamento, digo, se fue una de las fiscales más críticas denunciando... Sí, la fiscal denunciando de Maduro la jefa de los fiscales denunciando empresas de Maduro en Estados Unidos, digamos. Se escapó, además. Se escapó. Exactamente. Sí, vamos a la tanda, me había olvidado. Luis Delía también ayudó mucho al cristinismo con la relación de negocios y diplomacia con Venezuela. Así que una más a favor de Luis, el piantavotos. Vamos a una tanda y volvemos. Nacho Otero en este teléfono tiene información que vamos a ver si la dice cuando volvamos, después de la tanda ya. Una de las cosas. Ya ha contestado Luis Delía. Yo lo bancaba hasta acá. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que sucedió hoy? En el acto de Racing, Cristina dijo, si Evita viviera, votaría por Cristina, si Perón viviera, votaría por Tayana, y si los dos estuviesen juntos, votarían los dos por Unidad Ciudadana. Y la respuesta de Luis Delía es, si Evita y Perón vivieran, no te quepa la menor duda que serían ellos los candidatos. Dejo de defenderlo. Era leal y se la bancaba, ahora que le dicen piantavotos no. Quédense en Desde el Llano con Joaquín Morales Solá. Van a estar con él la gobernadora María Eugenia Vidal y Esteban Bullrich. Nosotros nos vamos, dijimos Delía, digo éxtasis. ya está. Chau. Chau, hasta mañana.